Compartimos el Evangelio del cuarto domingo de Pascua en el año B. El texto es de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Celebramos hoy el Domingo de Jesús Buen Pastor, en el que junto con toda la Iglesia pedimos de un modo especial por las vocaciones sacerdotales, religiosas y de especial consagración, pero también por todos aquellos que en el pueblo de Dios tienen la responsabilidad del cuidado de sus hermanos. Como todos los años, este domingo compartimos un fragmento del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Los que conocen algo de la vida pastoril saben que difiere mucho de las imágenes tiernas con que a veces representamos artísticamente al buen pastor. En el clima rígido de la Palestina, a veces es necesario recorrer enormes distancias bajo el sol del desierto para encontrar lugares donde el rebaño pueda pastar y pueda abrevar. Además, es necesario vigilarlo en todo momento, especialmente durante la noche, donde la amenaza de que el rebaño sufra un ataque por parte de animales salvajes o por ladrones es mayor. La sobrevivencia del rebaño depende mucho del pastor. Por esto, la vida del pastor está muy lejos de ser relajada o de ser tranquila. En la antigüedad, el pueblo de Israel se comparaba a sí mismo con un rebaño al cuidado de un pastor, y este pastor es Dios. En el Salmo 99, por ejemplo, dice: recuerden que Él es Dios y que nosotros somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Y en el Salmo 23 dice poéticamente: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en praderas verdes, me conduce a aguas tranquilas. Él restaura mi fuerza y me guía por senderos de justicia. Israel sabe que Dios ama a su pueblo y que cuida de él. Por este motivo, los reyes tenían la responsabilidad de cuidar el pueblo que Dios mismo le había encomendado, como si Él mismo lo gobernara, ¿sí? Él mismo en persona. Su responsabilidad era lograr las condiciones para que el pueblo viva en dignidad, sin pasar hambre ni miseria. Debía impartir justicia, debía cuidar las fronteras para evitar que entren los enemigos de Israel. Es decir, se esperaba del rey que gobierne según el corazón de Dios. Ahora bien, los profetas nos dejan en claro que los reyes perversos, lejos de cuidar al pueblo, abusaron de él, ¿sí? Abusaron de su propio poder y buscaron solamente su propio beneficio. Por esto, Dios mismo les sale al cruce y dice que a partir de ahora, Él en persona gobernará a su pueblo.
Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, dice la profecía de Jeremías. Las llevaré a sus pastos para que puedan crecer y multiplicarse. Les daré pastores que las pastoreen. Ya no tendrán miedo, no se dispersarán ni se perderán. Miren que llegan días en que yo daré a David un vástago legítimo. Él será un rey prudente que gobernará con justicia y derecho en el país. Se trata de la profecía del Mesías, que será un verdadero pastor, un rey según el corazón de Dios. Cuando Jesús le dice a los fariseos, yo soy el buen pastor, está diciendo que en él se cumplen estas profecías. Imagínense cómo sonó esto en los oídos de sus adversarios. Ahora bien, ¿qué significa la expresión buen pastor? Porque la traducción puede ser ambigua. Miren, en primer lugar, no tenemos que pensar en la bondad como una emoción, como un sentimiento, como puede ser la dulzura, la ternura o la compasión, que aparecen mejor reflejados en el pastor de la parábola de la oveja perdida. Tampoco tenemos que considerarlo como un adjetivo moral, el buen pastor en contraposición de los malos pastores. Se trata más bien de lo que el pastor es en sí mismo, en su identidad. El pastor es el bueno. Es más, para los padres de la Iglesia, no solamente el pastor es la bondad en sí misma, sino que también es la belleza. Ellos hablan del bello pastor. Evidentemente, no se trata de una belleza en cuanto a la apariencia, sino en cuanto refleja en su propia persona a Dios mismo. En este sentido, nosotros podemos decir que de alguien que es una bella persona, porque de alguna manera nos refleja la bondad, la verdad, que son propias de Dios, ¿sí? Son propias de Dios. Y sabemos que un atributo no se da sin el otro. Por eso, el buen pastor, el bello pastor, es también el verdadero pastor. Un pastor auténtico según el corazón de Dios. Y su característica primera, podemos decir así, tan diferente a los pastores asalariados, es que él pone en juego su vida. Jesús contrasta con los pastores asalariados por el simple hecho que a los pastores asalariados en realidad no les interesa el bienestar del rebaño en primer lugar, sino lo que les interesa es su sueldo, su paga. Es más, incluso la ley de aquel tiempo decía que un pastor asalariado debía enfrentar un animal salvaje pequeño que atacara al rebaño, pero tenía que huir frente al ataque de un lobo, un oso o un león, o incluso un ladrón armado. En el contrato no estaba incluido arriesgar su propia vida. Muy diferente es la actitud de los pastores que son dueños del rebaño. Ellos son mucho más arriesgados. Fíjense, el adolescente David se va a presentar a sí mismo como un pastor de ovejas frente al rey Saúl. Y él dice, si un oso, si un león se lleva una oveja de mi rebaño, yo lo persigo, lo apaleo y le saco la oveja de la boca. Evidentemente que David tenía suficiente carácter como para enfrentar a Goliat. Del mismo modo, Jesús va a enfrentar a los enemigos de la humanidad, en especial la muerte en la que se resumen todos. Ahora bien, Jesús dice que Él arriesga su vida porque Él conoce a los suyos y los suyos lo conocen. Como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Este conocer no se trata de un conocimiento superficial, como cuando decimos que una persona es un conocido nuestro. Por el contrario, se trata de un vínculo profundo de amistad y de amor recíproco, donde uno está dispuesto a dar la vida por el otro. Por eso la verdadera fe es ágape, es decir, amor recíproco hasta dar la vida.
Ahora el texto nos dice que hay ovejas que no son de este redil, ¿sí? Que no son de este corral. ¿Qué significa esto? Que son las personas que no han conocido o que han rechazado incluso el amor que Dios les tiene y que ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Sin embargo, un buen pastor no se resigna a perder a ninguno, y por esto Dios mismo encontrará el modo, la manera, a su tiempo, de tocar el corazón de cada uno según sus características y según sus circunstancias. Entonces se cumplirá esta profecía, serán todos un solo rebaño, unidos en el amor, con un solo pastor, aquel que fue capaz de dar la vida por el rebaño, de pagar con su propia vida por el rebaño. Finalmente, Jesús entrega entrega su vida solamente por un acto libre, solo por amor. Nadie obliga a Jesús. Y Él entrega su vida no solamente en la cruz, sino al donarnos a nosotros mismos su propia condición de Hijo de Dios. Él entrega su vida por amor al Padre y por amor a la humanidad, y la entrega para recuperarla de nuevo, multiplicada en la vida de todos nosotros, sus hermanos y sus hermanas. Por eso, aquí y ahora, nosotros, cada uno de nosotros puede reflejar en el mundo la belleza de Jesús buen pastor, cada vez que somos capaces de amar hasta dar la vida. No pensemos en grandes sacrificios, pequeños gestos hechos con amor auténtico. Una sonrisa, escuchar al que se siente solo, evitar un comentario nocivo, poner una mesa, lavar un plato, cuidar a los más pequeños, atender con ternura a una persona enferma, soportar con paciencia los defectos propios y de nuestros hermanos. En cada uno de estos gestos, la belleza de Jesús, buen pastor, brilla sobre la tierra. Que tengan una hermosa semana.